Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Esta tarde les vengo a ofrecer un recorrido ahora por las vías férreas de Naucalpan. Pero primero un poco de historia. Eh, Estas vías era un recorrido que se hacía desde San Joaquín. Bueno, puede variar un poco porque es de la Ciudad de México a Toluca. El recorrido se hacía en los años de 1883 y este recorrido tenía dos salidas. Uno era por San Joaquín en Tacuba y el otro era desde Buenavista. Entonces, en el video o en el recorrido que van a ver, yo les empiezo a platicar sobre ambas terminales. Las dos tienen su propia historia. Bueno, en Buenavista, los que nos tocó vivir un poco esa parte de los trenes todavía, Buenavista era una terminal de ferrocarriles de la cual partían hacia distintos lados de la ciudad o de la provincia, ¿no? Entonces por ahí hay un comercial que decía Buenavista, Buenavista, allá donde sale el tren. Algo así decía el comercial. Y bueno, esto también un poco de anécdota personal. Cuando yo era pequeño, en los años de 1995, yo tenía aproximadamente 95-96, entre 2 y 3 años. eh, por mi casa pasaba muy cerca el tren, entonces cuando era las 11 de la noche se escuchaba el pitido y yo no podía dormir hasta no ver el fregado tren, ¿no? Entonces esa anécdota se la pueden contar muy bien mis papás. Si algún día llegan a venir a mi casa o si ya los conocen, a lo mejor les he platicado sobre esta pequeña anécdota. Entonces, como les decía, el tren deja de funcionar en 1995. Entra en una privatización, los privatiza Ernesto Zedillo, pero los ferrocarriles a México llegan a partir de 1880, o al menos en Naucalpan, en esta parte de 1880 ya está gobernando Porfirio Díaz. Entonces es quien introduce el tren a México, ¿no? Y empieza a hacer todas las vías férreas, etcétera, etcétera. No precisamente los ferrocarriles fueron eh, de explotación minera, sino que también los trenes fueron de pasajeros, ¿no? Que yo soy fanático de los trenes, es una cosa que muy pocos saben. Entonces, bueno, el recorrido yo lo inicié al túnel de la Lumbrera, que es con el que vamos a concluir, al menos en este video. Posteriormente me dirigí hacia Naucalpan, que es el lugar que me queda más cercano, y por lo mismo de que me queda más cercano, pues tenía la idea de que podía ir cuando pudiera, ¿no? Y al mismo tiempo también fui a Tacuba, pero da la casualidad de que en Tacuba ya no existe como tal una estación de tren, y si existe, pues bueno, como lo van a ver, está cerrado, está hay una empresa y una compañía y ya cerró esa parte de las vías férreas. O sea, siguen existiendo las vías férreas, pero ya no hay acceso a esa parte de esa estación. Entonces ignoro si haya o exista aún la antigua estación de ferrocarriles. Y yo no sabía que en Naucalpan, en el río Hondo, es un barrio de acá, es como de los más marginales, es una zona peligrosa. Bueno, los que conocemos Naucalpan, distinguimos qué zonas están peligrosas, digo, con el respeto que se merece la gente de Río Hondo, pero realmente es una zona muy, muy peligrosa. Yo fui en la mañana, entonces estuvo muy, muy tranquilo, muy relajado, y apenas me di cuenta de esta estación de tren, ¿no? Entonces yo no la estaba contemplando en los otros videos, ya la integré. Como les había dicho, el recorrido del tren de México a Toluca comienza en 1883, pasa por diversos puntos. El primero es en Tacuba, como ya les había mencionado, y de ahí se iba para San Bartolo. En San Bartolo a Río Hondo,
de Río Hondo pasaba por un puente que se llama, bueno, es un puente de madera en Jajalpa, y es muy cercano a Toluca, y concluía en Toluca. En otro recorrido pasaba por estos mismos puntos, pero se iba hasta Acámbaro. De hecho, es común acá en Naucalpan encontrar avenidas con el nombre de Avenida Ferrocarril de Acámbaro, sobre todo en lo que es Río Hondo. Y bueno, entonces sin más por el momento, así que aquí queda la introducción y vamos a ver el recorrido. Pero no se ve una estación de tren. Están las vías aún, pero no sé, ignoro si aún exista o existió una estación de tren para hacer alguna parada. Y estas vías van a pasar por Naucalpan también, en un lugar que se llama Río Hondo, y nos vamos a dirigir después para allá. Ahí está la estación, una de las estaciones del tren. Pero aquí es en Tacuba, uno de los centros o de las terminales también de los transportes públicos. Antes de que la línea 2 del metro llegara hasta el Toreo, la terminal era aquí en Tacuba. Entonces ya Tacuba tiene su propia historia. Existían barrios, después o famosos curatos, en los que destacan Naucalpan, por supuesto. Naucalpan era parte del curato de Tacuba, y ahí es donde se pone interesante el asunto. Esta es la segunda estación después de haber salido de Buenavista. Esta era la estación de Río Hondo, aquí en Naucalpan, en el barrio de San Bartolo. Como verán, bueno, ese vagón naranja es parte de un antiguo tren, perdón, que recorría hasta Michoacán, hasta Cámbaro. Era una estación de pasajeros, pero también descargaban aquí cosas que traían desde Buenavista hasta Toluca, hasta Michoacán. Y como repito, esta era la segunda parada, y se dirigen hacia allá. Hacia ahí está el túnel de la Lumbrera o la estación de Whisky Lucan. Entonces ahí es donde terminará el recorrido de ferrocarriles en Naucalpan. Como verán también, pues ya la estación está en completo abandono, dejó de funcionar. La última vez que recorrió por aquí un tren, por estas vías, fue en el año 2015, pero ya no era de personas, quizá era de cargamento. No hizo parada aquí, sino que fue hasta Tacuba. Esta es la estación de ferrocarriles de Río Hondo. Estaba en un punto intermedio. Después de ver la estación de Naucalpan, era la segunda parada, y de aquí partían hacia Whisky Lucan. De hecho, aquí en el piso se alcanza a notar una vía, el riel, que está por ahí más o menos. Y al parecer de aquí partían hacia Santa Fe, ya no hacían escalas. Ya estoy aquí, amigos, en la antigua estación de... ¿Qué les había dicho? Ah, sí, Whisky Lucan. Se llama Dos Ríos. Está aquí a mis espaldas. Esta es la antigua estación del ferrocarril Dos Ríos. Y como les había dicho, se conserva desde el Porfiriato. Ya se encuentra obviamente urbanizada. En sus mejores días pues estaba todo deshabitado, pero pues ya la población pues ha ido en aumento, es lógico. Pero vean, aún se conserva, y ahí hay un letrero que dice que es un bien inmueble. Pero la cosa es de que no se les ha dado mantenimiento, no hay recursos o muchos recursos, sobre todo para ese tipo de arquitecturas, ¿no? Porque pues pueden parecer un poco insignificantes, pero sin embargo le han dado también identidad
al pueblo, al lugar, en este caso Huixquilucan. Esta es la estación de tren Dos Ríos, este es otro paradero para llegar hasta Toluca. Recuerdo que la central era en Tacuba, hacía parada en Río Hondo, en Naucalpan, después aquí en Huixquilucan, y ya a muy poco tiempo de aquí ya está Toluca, pero desconozco si en el camino exista otra estación de ferrocarril similares a estas dos, ¿no? Entonces, pues ya ir hasta Toluca en bicicleta, pues ella está muy pesado, ¿no? Pero así las cosas, amigos. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí en el túnel de la Lumbrera en Huixquilucan. Recordarán que tenía una historia que se llamaba Historias en Bicicleta. Bueno, aquí está la changuita. Me vine desde Naucalpan hasta este lugar. No está muy lejos, me hice aproximadamente hora y media. Estuvo un poco pesado porque son puras subidas y bajadas. Y el clima ayudó bastante, ¿no? Está un poco nublado, pero al final lo logré. Y bueno, este túnel está en Huixquilucan, al igual que, ¿no? Entonces estas vías, si nosotros las seguimos hacia mis espaldas, podremos llegar hasta Toluca. Y así las cosas, amigos. Entonces yo creo que esta es como la parte final de la historia en bicicleta. Y recuerden que empezamos en Tacuba. Supuestamente acá en Naucalpan, en Toluca, hay una propuesta de hacer un tren que conecte otra vez la Ciudad de México con Toluca, para que las personas que vienen desde el Estado de México a trabajar a la ciudad no se les haga tan pesado. Entonces no sé si tengan planeado utilizar estas vías como un medio más fácil para no volver a partir el cerrito, ¿no? Pues bueno amigos, eso es todo y nos vemos la próxima. La verdad es que estar bajo el puente ha sido un poco de una sensación muy extraña. A veces dan ganas de pasar, a veces no dan ganas de pasar porque sientes que algo malo va a suceder. Pero bueno, nos veremos próximamente. Ya más adelante no pude ir porque cuestiones de seguridad. Si no es tan fácil aventársela en bicicleta. Además tengo una bicicleta de ruta y ya viendo los terrenos pues no es tan fácil transportarse en esos lugares. Más bien me tendría que llevar una de montaña, pero sinceramente las de montaña son muy pesadas para todo el recorrido. Entonces aventársela en una bicicleta de montaña hasta Toluca está en chino, va a estar muy pesado. Pero si alguno de ustedes quiere acompañarme, alguna vez nos podríamos organizar y armar una excursión por las vías férreas, pasando por estos puntos si les gusta. Realmente los puntos están un poco... No sí peligro. El más peligroso yo creo que sería Río Hondo, pero sí está un poco descuidado, ¿no? Sobre todo los que no son de por acá. Sí podría agarrar la ñañara, ¿no? Entonces, pues no sé, como ustedes decidan. Nos podríamos organizar y armar una excursión a estos puntos, aventárnosla hasta Toluca por las vías férreas. Pero repito, es muy pesado. Ajá. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este recorrido en las vías de tren y sobre todo en Naucalpan. Y es en serio lo de invitarlos al recorrido en bicicleta, ¿eh? Así que si quieren escríbanme o nos ponemos de acuerdo y ya nos podemos ir a dar la vuelta. Si Francisco, tú también vas. Bueno, también va Francisco. ¿Sale? Nos vemos la próxima, ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Sale, bye.